Bienvenidos al podcast de Ornatus. Somos Sara y Hanna y este es un espacio para conversar sobre arquitectura y diseño. Seguimos aquí con los chicos de Tabla Rasa. Ya pasamos a la cuarta canción. Esta habla sobre lo local, sobre la materialidad. Cuéntenos entonces, chicos, cómo se relaciona esto con el proceso de ustedes, el proceso de Tabla Rasa. Supe que a la noche te van a aterrizar 5 hombres del barrio y te van a matar porque esta ciudad tiene su doble moral. Bueno, el tema del contexto es un tema que es muy complejo de abordar. Yo creería que es como una pregunta que tenemos todas las personas que estamos haciendo cualquier tipo de cosa artística, sobre todo pues nosotros en Colombia, porque pienso que es difícil hablar de nuestra historia o de nuestra identidad, y sobre todo cuando es una identidad como tan marcada por la violencia. Cuesta trabajo tratar de ver alrededor de eso, ¿cierto? Como lo que hay entre líneas, porque creo que los acontecimientos y la historia más importante y más fuerte del país está en la violencia, desafortunadamente. Y es algo que pienso que hace mucha falta en el país, y es preguntarse como por lo local y qué es lo local, ¿cierto? Eh, Nosotros digamos que apenas estamos iniciando esa búsqueda, digámoslo así, desde un sentido más estético. Siempre nos ha interesado desde lo local el tema, tenemos un interés por el metal. Eh, y este interés viene, pensamos, también de un fenómeno que trajo la violencia, ¿cierto? Eh, este fenómeno tiene que ver con una producción o una proliferación en la ciudad de objetos metálicos, como de una artesanía de la herrería muy particular y muy avanzada, ¿cierto? Tiene la posibilidad de ver por ahí caminando en las calles de Medellín unas rejas bellísimas, o unos portones, unos contraportones, unos póstigos. Hay una cantidad de artefactos que empiezan a tener una expresión muy interesante, y empiezan a crear como unos, unos basureros, por así decirlo, pues, que son las chatarrerías, en donde van un montón de piezas que ya se reemplazan o no sirven, ¿cierto? Y digamos que por ese lado siempre nos ha interesado mucho trabajar digamos, en ese conflicto que existe entre estar encerrado y sentirse protegido, ¿cierto? Que es como una suerte de contradicción. Eh, el hecho de que cuando uno está encerrado es cuando se siente protegido. Y es muy común que un amigo que se va a ir a vivir solo a alguna casa, no sé, le mande a hacer una reja al patio, o mande a hacer una para la ventana porque está muy cerca del primer piso, no sé. Y empiezan a ver como una expresión también a través de eso, porque finalmente nadie quiere que su casa se sienta como una cárcel. Entonces empiezan a aparecer unos ornamentos en este material que es de una naturaleza muy fuerte y que se usa más que todo para aislar, como para eh, refugiarse. Y entonces ahí hay una estética muy interesante que creo que también tiene como su historia bien atrás en la arquitectura de la colonización, em, en donde hay un despliegue geométrico y como una búsqueda por unas situaciones espaciales, unas diferencias de espacios en donde exista un tamizaje o un tratamiento de la luz diferente. Eh, Pienso que ahí es donde nosotros nos hemos volcado un poco más y donde hemos puesto más el ojo, ¿cierto? Como digamos que pienso que esa es como
ese es nuestro interés, digamos, a grandes rasgos desde lo que hacemos de una forma muy materialista eh, de lo local. A mí me gustaría pues hablar de eso porque eso tiene como me parece que ese desarrollo técnico tiene como algo cómico que pues me hizo pensar como en el desarrollo que tuvo el jazz, por ejemplo, en Europa, como después de la Segunda Guerra Mundial, porque representaba como el sonido de esta gente que venía como liberando todo un continente que era Estados Unidos. Y digamos que era el sonido novedoso y cómicamente, digamos que ese desarrollo en Europa se da es como a través como de ese contexto de la guerra. Yo creo que eso también me parece como que el desarrollo del metal acá tiene como ese tinte cómico y es como que, claro, a partir como de este flagelo, de la violencia, de la guerra, se desarrolla en la ciudad como un montón como un montón de lugares que, que tienen como que ponen el ojo y desarrollan como un montón de técnicas alrededor de un material, pero que surge es como desde esa problemática. Eso me parece como, yo creo que eso es interesante y como que también es muy bonito como la forma en la que lo aborda, como la forma en la que lo abordan los árboles con esta canción Medellín. Es que hay una parte en la que ellos dicen, en las que hablan como que hay ventanas, barrotes, rejas, y que eso es sobre lo que cantan los cantores de la ciudad. Yo creo que ahí hay pues como una relación que es muy interesante pues como con eso de lo que hablaba Santi ahorita, como de lo paradójico que es el sentirse protegido y el estar como encerrado. Hay otra cosa que me parece como, pues o al menos que me lleva a pensar esta canción y es que, pues como bien decía Johan, el contexto sociocultural, incluso pues yo me atrevería a decir que como el espíritu de la ciudad de Medellín y que está flagelado pues por la violencia, sedimentó técnicas que conforman actualmente el panorama urbano, el paisaje e incluso la vivienda en la ciudad. Pero esas técnicas se sedimentan, digamos, se sedimentaron de una forma en los 90, pero terminan por desembocar en otras cosas. Son técnicas que nunca se quedan realmente quietas, sino que eso es como un río. En últimas, digamos que Medellín ha tenido pues una transformación, obviamente periféricamente tiene un montón de violencias, hay un montón de problemáticas en la ciudad, pero digamos que en zonas más centrales no deja de ser muy paradójico que el metal y por la sedimentación técnica que tiene pues en la ciudad y porque la ciudad y los habitantes de la ciudad aprendieron a manejarlo. Si vos vas caminando por toda la zona rosa de Medellín, todos los bares y todos los lugares o restaurantes más, más in de la ciudad tienen mobiliario metálico, tienen rejas, eh, la iluminación se cuela como entre las rejas siempre, que uno va caminando y entre las rejas y entre la vegetación, entre las materas que ponen. Y a mí eso me parece muy interesante porque en últimas uno lo que va descubriendo son como conversaciones secretas entre la ciudad del pasado y en la ciudad actual a través de la técnica. Y para tabla rasa o para nuestro oficio, identificar esas conversaciones secretas se vuelve muy interesante también para expresarnos. Yo no diría ni siquiera que para resignificar, porque yo no creo tanto en la idea de resignificar y decir que vamos a cambiar cosas que creemos que estén mal, porque particularmente pues yo no lo creo así, pero sí al menos identificar esas conversaciones nos permite expresarlas de otras formas.
por el mero placer de expresarse y de improvisar. Entonces, conformar como relación o hacer una relación como con los artesanos que nos han ayudado hasta ahora, por ejemplo, a hacer X o Y mueble, ha sido muy interesante también porque lo pone a uno en otros paisajes urbanos, ir a la Valladera o ir al centro, eh, o ir a la parte pues donde hacen metal, donde está como la industria metalmecánica como a la periferia de Barrio Antioquia, casi lindando pues como con la regional, no me acuerdo bien cómo se llama ese barrio, pero ya uno empieza como a caminar la ciudad y a verla con otros ojos. Y en esa canción yo siento que se representa mucho eso, no es solo la reja, pues la letra de la reja, sino que cuando él canta, se siente como, uno le siente a él como esa emoción. Ese tedio también. Exacto, sí, sí, por eso iba a decir que no necesariamente es una emoción positiva como alegría o no, pero es una emoción que sí, que puede ser tedio y se le siente en la voz y yo creo que eso es algo que incluso yo diría que a nosotros tres nos pasa mucho, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, esta mañana hablaba con Johan y hablábamos un poco de ese tedio que a veces nos genera este país, ¿cierto? Pero eso está pues contrapuesto a otro montón de alegrías y a otro montón de redes sociales y culturales que tenemos aquí que nos hace ser quien somos. Yo creo que con eso de lo que vos hablas, como esa idea de la emoción, pero como, digamos, la emoción desprovista, como de un sentido de lo bueno, de lo malo, me parece como, creo que hay algo bacano que se puede relacionar como con el otro tema, y es el tema, y es como que a través como de esa canción, de esta de la que estamos hablando, de Medellín, uno es capaz como de sentir una atmósfera, como que la canción como que te sumerge como en esa emoción y es capaz como de construir una atmósfera eh, como que muy fácilmente uno relaciona como con la ciudad o como con lugares de la ciudad. En ese sentido creo que es como muy interesante lo que logra la canción pues al manifestar pues al ser capaz como de transmitir como esa emoción de lo que genera la ciudad. Y creo que, pues no sé, quería como relacionarlo como con el tema que viene, que es este, como de los objetos encontrados. Y es como que para mí representa pues esa canción como que la asocio mucho como con un lugar en el que hay como muchas superficies como metálicas, que es como, que son las chatarrerías, pues como estos lugares como, como periféricos en los que hay como un montón de residuos, como de cosas que igual se siguen usando, pues yo siento que acá hay como una cultura como de ese reciclaje de lo metálico como muy fuerte. Entonces, no sé, creo que podríamos hablar Pues de eso. yo creo que en cierta forma esas chatarrerías de las que habló Santi ahora y de las que estás hablando vos y que han hecho parte de, pues de la producción que hacemos en Tabla Rasa, o la expresión más bien, son también como como si uno viera un chat en WhatsApp, como de lo que quedó, de lo que se habló. Y ahorita pues estábamos hablando también como de las conversaciones secretas entre la ciudad del pasado y la ciudad de la hora, y esas chatarrerías parecen como esas conversaciones. Sí, 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 como unas conversaciones como
como unas conversaciones que quedan. Y también es muy interesante porque hay objetos que ya industrialmente no se van a volver a producir. Sí, no, y que nos, pues como que uno encuentra un objeto y no necesariamente el objeto, por ejemplo, nosotros hicimos una mesa para la oficina de nosotros y esa mesa surgió a través de un riel de ascensor que cortamos y ese riel de ascensor fue eso, ¿cierto? Y sirvió en su momento para eso. Cuando llega a la chatarrería y nosotros lo recogemos, el riel se transforma en la pata y en esa mesa, particularmente en la única pata de la mesa, porque es una mesa que da contra la pared, pues ella se pega de la pared y después da hacia esa pata que realmente fue un riel. Esta canción de Duke Ellington tiene un video en vivo, pues que está en YouTube y lo podrían encontrar pues muy fácil si quieren y él de manera anecdótica cuando va a hacer la introducción de la canción él, o de la pieza, él habla de que es primera vez que va a África después de 35 años de componer música africana. Y eso me parece muy bonito porque habla como de la trascendencia del quehacer de él como artista y es que esa búsqueda que él tiene a través de la música trasciende una frontera política y lo que me parece más impresionante todavía es que trasciende una frontera temporal, pues o la idea de tiempo como uno la concibe. Y eso es lo que hemos hecho en cierta forma cuando vamos a chatarrerías o cuando nos encontramos piezas en la ciudad que están descartadas o que parecen descartadas. Y es como, yo creo que es trascender un poco eso para poder expresarse de otras formas. Yo creo que creo que hay como una resistencia también como en ese acto y es como que socialmente también estamos acostumbrados como cada vez más, pues como con este auge como del neoliberalismo, como de esta idea de lo nuevo, de lo fresco, de lo brillante, o sea, como con esta idea como muy fuerte de que todo debería ser nuevo. Siento como que ahí hay como un acto de resistencia, como en buscar en estos lugares que se vuelven al final como unas geografías del desperdicio, como buscar como oportunidades para estas cosas y para estos elementos, como para encontrar como un nuevo uso en esas cosas. Y también siento que hay como cierta fascinación como por lo industrial o como por esa producción de cosas que ya quizá no sé, que ya quizá uno no encuentra, o como por este carácter esencial como que tienen algunas piezas que pertenecen solo como a esos elementos específicos, como este riel, pues digamos que uno no podría ni siquiera mandar a hacer ese riel, pues eso sería como un proceso como muy engorroso, además que no tiene tanto sentido ahora, sino que es una pieza que viene como de una condición temporal específica y que tenía unas técnicas y una forma de hacerse también como muy específicas, que ya no existen. Y creo que en ese sentido, a través como del trabajo, también hay como cierto interés como por poner estos objetos específicos como en relevancia, porque sería más fácil pues mandar a hacer una pieza con dos ángulos nuevos y soldarlos entre sí, no sé, como que siento que culturalmente como que ahora
las cosas se desechan muy fácil y creo que en ese sentido hay como un interés como en encontrarle como los valores a estos elementos que uno encuentra como en estos lugares que quizá para mucha gente sean como lugares de basura o como lugares de... Y por eso era muy interesante en el texto, en el guión como que les entregábamos, hablar como de Robert Smithson, porque pues también estamos como atravesando una coyuntura sin precedentes, pues como en la historia del planeta y de la humanidad. Y digamos que esa obra de Robert Smithson, como de los monumentos de Passaic, es muy interesante porque pone en relieve y habla como de estos lugares en los que se vierten como las aguas grises, las aguas negras, eh, donde se vierten como los desperdicios de las manufacturas cercanas a Nueva York. Y el man dice que son los monumentos contemporáneos, como que pone en relieve desde lo estético como esos lugares y en ese sentido les da como una relevancia pues como dentro de ese contexto artístico y digamos que les cambia pues como el sentido, como ese sentido invisible o invisibilizado y pone en el centro como una discusión en la mesa y es como que venga, pero ¿esto qué? ¿Estos paisajes qué? Estos paisajes son paisajes que hacen también parte de la ciudad. Y creo que también como que nos interesan mucho esos paisajes de la ciudad que hacen parte como de esas geografías marginales o invisibles y siento que son lugares que se pueden convertir como en insumos muy interesantes como para la práctica, pues no solo de nosotros, sino como en general, como desde el diseño, pues. Recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web Yo sigo ornatus.co. por aquí En Facebook nos procesando puedes encontrar como Ornatus varias y en ideas de lo que Instagram nos como dijeron porque creo que Ornatus-Joy. nunca había hecho la relación entre lo que mencionaban de cómo el metal da esa falsa sensación de seguridad y lo que decía ahorita Santiago de los restaurantes que son como los más concurridos y ese contraste que hay entre el metal y que como que lo disfrazan o lo vuelven más amable con plantas o con algo verde. Eso me dejó pensando mucho porque nunca había hecho esa relación y es algo que cuando a uno se lo dicen como que se vuelve evidente. Sigo digiriendo esa parte. Y lo otro, pues como que hablaban ya de las chatarrerías y de ese aprovechamiento de, pues en este caso el metal. Yo creo que eso también aplica como, pues sí creo que estamos de acuerdo por lo que decían, pues cualquier objeto que ha sido usado tiene la historia de la persona o las personas que lo usaron y cuenta historias y no sé, lleva como una carga energética, emocional, de historias, de mil cosas que hacen parte de esas personas que lo usaron. Y no sé si tal vez eso esté relacionado con la canción que sigue, con Waking, porque no sé si cuando hablan de atmósfera se refieren a eso, como a lo que pueden crear los objetos en un espacio determinado. Pues yo eso que dices también, pues antes de saltar a la siguiente canción, incluso lo vuelvo y relaciono como con la canción de Jazz Liberators, porque en algún momento como de la canción ellos hablan como
de la energía, de sentir la energía que sonó o que sintió alguien que tocaba el saxofón. Y el hip hop coge eso y la pone en un nuevo lienzo, pero con la misma intensidad y casi que con el mismo sentimiento de quien lo hizo por primera vez lo hizo por primera vez pues hace un tiempo, que pasa también como con el sampleo o el sampling pues, y es como coger algo que el hip hop pues es una de las herramientas más interesantes del hip hop y es coger algo que fue y que no necesariamente ha dejado de ser, pero que lo pone bajo una nueva luz o y esa luz habla de otro contexto, pero hace que permanezca o hace que haya un hilo conductor entre lo que fue y entre lo que está siendo. En última, sí se terminan generando nuevas atmósferas, yo creo, ¿cierto? Y la esencia, aunque parezca contradictorio que la esencia se transforme, porque uno pensaría como en la esencia que es como, como lo más puro y lo que no se cambia en el tiempo. Yo creo que lo que uno termina como por entender a través de estos procesos de diseño es que la esencia o el espíritu de la ciudad, que es un espíritu que también está en nosotros, se transforma a través de los objetos que fueron y que tal vez y que a través pues como que el trabajo de nosotros será. Yo creo que cuando uno habla de atmósfera, no habla solamente como de un espacio, sino de un espacio sentido, que es también lo que termina como por decir un poco o decía también en la canción de los árboles, y es que ya no es solo la ciudad, sino el tedio en la ciudad, por ejemplo, o la emoción que evocó la ciudad. Y yo creo que eso termina como por conformar realmente una atmósfera. A mí lo que me parece más interesante de la canción de atmósfera y fenómeno es que los sonidos dejan de representar en la imaginación cuando uno la está escuchando un espacio por sí mismo y la pieza musical termina como por cargar toda esa tridimensionalidad imaginada en un sentimiento casi nostálgico, que es una ilusión también de lo que no fue vivido. O sea, es como que toda la materialidad está como tejida y cargada de las personas que la transformaron, es lo que me dices. Y de lo que sintieron también. En ese, pues voy a leer una cosa que decía el artista que compuso esa pieza musical y dice, un ambiente se define como una atmósfera o una influencia circundante, un tinto. Mi intención es producir piezas originales, aparentemente pero no exclusivas, para momentos y situaciones particulares, con miras a construir un catálogo pequeño pero versátil de la música ambiental, adecuada a una amplia variedad de estados de ánimo y atmósferas. Después termina por hablar del trabajo de ella relacionándolo al jardín de una tía, ¿cierto? O se imagina, por ejemplo, la puerta o la manija de la puerta que abría y cómo sentía el material de esa manija, por ejemplo. Y ahí es cuando a mí me parece, pues, y cuando uno escucha esa canción, uno sí, o esa pieza musical, sí alcanza a sentir que, que no es solo el espacio que genera en la imaginación, sino que es la nostalgia o es
es el sentimiento que evoca, que en últimas es cuando en una situación espacial o en este caso en una situación musical que también es espacio pero de otra forma, aparece realmente como el hábito o lo que uno siente realmente como emotivamente. Y por ejemplo, lo que decías con ese ejemplo, pues de la manija, digamos que esa parte como de lo que uno siente, cómo se relaciona con la canción que sigue que habla sobre la técnica, pues porque siento que si uno lo deja solo como en la definición normal, podría sonar contradictorio crear una atmósfera pensando en técnica solamente, ¿cierto? No sé cómo se une, cómo se relaciona esa sensación que tiene la persona que toca el objeto con la técnica que hay detrás de ese proceso que la creó. Yo pienso que también en la parte de las atmósferas y en el proceso técnico, recuerdo unas palabras de Bijoy Jain, que es un arquitecto de una oficina que se llama Estudio Mumbai, que dice que la labor del arquitecto, en este caso pues del artista, diría yo, es propiciar ciertos estímulos entre los elementos que hagan que surja algo más, ¿cierto? Que lo que hay ahí. Y yo pienso que mm, en ese sentido, también en uno hay algo que completa las obras o lo que uno dispone para los demás, siendo el artista. Me acuerdo en este momento de un texto de Olafur Eliasson, que, muy cortico, que se llama Yes, como Your Engagement Sequence, y es que él habla también de esa como de ese estado psicológico en donde uno está cuando ve algo, ¿cierto? O como cuando se dispone ante una obra. Porque si bien uno está disponiendo una situación espacial, uno está ahí propiciando esa interacción entre los elementos o cierta interacción, finalmente también el espectador o la persona que está em, convocándose, ¿cierto?, a la obra, la complementa y la complementa a través de la forma en la que se dispone a la obra, y en esa disposición está tanto lo que siente como lo que conoce, como la parte técnica, eh, sus experiencias, etcétera. Entonces, también pienso que en la técnica también hay una manera de como de evocar o de dirigir sutilmente eh, los afectos de las personas hacia cierta predisposición que lo haga entrar eh, como en una relación, ¿cierto? Como en una influencia. Eh, yo pienso que muchas veces cuando uno se siente conmovido por una obra o por una pieza, finalmente lo que la obra está haciendo es como invitándolo a entrar, ¿cierto? O invitándolo a sentirse bajo una influencia, bajo su influencia, ¿cierto? Que finalmente termina siendo una relación como dialéctica de afectaciones y estímulos entre la persona que se enfrenta a la obra y la obra misma. Entonces, también pienso que la técnica muchas veces evoca más que dar como una respuesta o un resultado conciso y concreto. Finalmente lo que hace es como, me parece a mí que el buen arte convoca. Ujú. Y que finalmente esas sensaciones que produce probablemente no sean las mismas por las experiencias que cada quien ha tenido, igual que como con el Sí, arte. exacto, sí. Sí, cada quien a través de sus afectos reacciona frente
al arte, pienso. Y yo creo que, pues, como que eso de lo que están hablando me parece muy interesante también porque también desde la cultura hay como una aproximación a la técnica también, pues como que hablando desde la atmósfera y el fenómeno, eh, como con este texto del que estaba hablando ahorita Madrigal de Peter Sumter, que va a la casa de su tía y siente la puerta pesada y transita un corredor oscuro donde llega después a un jardín que tiene mucha luz. Yo siento que en ese sentido, pues como para ser capaz como de percibir y para ser como sensible a estas nociones que finalmente son culturales, como esta noción como de la sombra, esta noción como del tránsito hacia la luz o de las cosas pesadas o de las cosas ligeras. También la técnica habla como de un enfincamiento, como de un afincamiento cultural, pues la técnica se afinca dentro de una culturalidad, pues o como de unas nociones culturales. Y me parece muy, pues yo siento que como que me hizo pensar mucho como en este texto de Tanizaki, del elogio de la sombra, y es como que uno logra ver desde diferentes culturas cómo se entiende también la forma en la que se construyen los hábitos, pero desde cualquier sentido, como que al final la experiencia es como la que completa las obras, que eso es lo que me parece muy interesante como de la conversación en este capítulo, y es que es a través de la experiencia como que las obras son completadas. Y digamos que estas nociones culturales son como las que logran englobar como esas intenciones también que se tienen a la hora de proyectar. Digamos que para nosotros, como a la hora de pensar en esto, como que nos interesa mucho como la diversidad, como el contraste, como el misterio también, como a la hora de pensar en la forma en la que las personas habitan o se relacionan como con esas cosas que creamos. Eh, porque digamos que hay como una idea moderna que tiene que ver como con cierta asepsia y como con cierta idea de lo que, de lo simultáneo, como que uno debería ver absolutamente todo al instante como que entra a un espacio o al instante que te relacionas como con un objeto y siento que, que la arquitectura occidental a través como de esa idea como esta idea como muy higienista ha anulado también como un montón de cosas que tienen que ver como con el misterio que se desarrolla como con esta noción del habitar y como con estas nociones culturales del, de esta diversidad. Me quedé pensando porque es el que tenemos que sigue pues del oculto. No tengo idea de qué es. Pues no sé ni siquiera cómo empatarlo porque Yo también me quedé pensando en eso porque no tenía, pues no tengo ni idea de qué es, pero pues suena muy bueno. suena muy bueno, pero también lo relaciono un poco con el texto del elogio de la sombra. No sé si se relaciona con eso, por eso no me quedé pensando y no había pues intervenido, pero él habla, digamos, de digamos, el baño, que en pues en la cultura occidental lo tenemos oculto, lo dejamos a un lado, pero él habla de cómo todas las experiencias que tenemos en este espacio también son de resaltar y también tienen una parte, digamos que estética o espiritual importante.
¿cierto? Entonces yo empecé a relacionarlo con eso, de cómo de pronto estas cosas que ocultamos tienen cierta belleza o, o cosas para, pues, o que no deberían estar siendo ocultas. Pero no sé, cuéntenos si sí tiene algo que ver o no, o me fui por otra parte, pero en ese momento lo relacioné con el texto del novio de la sombra. Los cálculos y oráculos, los números mejor, decían que el bosque no, Yo creo que durante toda la conversación, y por eso me parece una buena forma de cerrar esta canción, em, durante toda la canción se habla como de algo que permanece entre la realidad y lo onírico. Y uno no es capaz como de definir qué es qué. Eso me pone también a pensar como en la contradicción. O sea, durante todo el tiempo de esta conversación hemos hablado de cosas que parecen contradictorias entre sí o como entre técnica, precisión e improvisación, entre legado y expresión original. Y en últimas, cuando esta canción habla como esa grieta entre lo onírico y la realidad, yo creo que por ahí en cierta forma se va también un poco nuestro trabajo. Y es como esa incapacidad de definir netamente qué es tabla rasa, que sí tiene objetos, que incluso, pues yo conté esa infidencia de que la lámpara no la entregamos y de hecho ha sido bien interesante no entregarla porque es un muy buen amigo de nosotros, es de nuestros mejores amigos y la lámpara por una u otra razón empezó a existir también es como en la imaginación de los tres y la lámpara está hecha, o sea, está hecha, está terminada, pero Y él nunca se las pidió. él sí nos pidió y de hecho hicimos tres y ahí están, pero no la hemos entregado y la lámpara empezó y fue como a habitar como un espacio onírico, o como una narrativa que está entre nuestro amigo Bid y nosotros. Y no quiere decir que no la vayamos a entregar, ya la tenemos lista, es cuestión de ir a llevarla. Pero eso no se ha dado de alguna manera, pues por X o Y razón. Y es que en últimas hay una cosa como con tabla rasa y es que parece como si eso es como si siempre se desvaneciera entre los dedos. O al menos así lo he sentido yo, pues yo creo que ustedes dos también, que por más que intentemos a veces solidificar el proyecto, vuelve y se nos escurre. Y yo creo que eso tiene que ver también como con una resistencia que tenemos nosotros a lo sólido o a ese mundo liminal de intensidades inmediatas de la industria, pues yo diría que ya es post-industrialización, que ya todo se volvió demasiado virtual también, pero nosotros a veces tenemos como una resistencia a estar es como en esa grieta o a estar o una resistencia a ir al mundo real y es como siempre estamos es como habitando una grieta entre lo que existe y lo que no. Sí, yo creo que también ahí hay como una personalidad que tenemos que que nos gusta mucho pensar en como en lo supersticioso, en el misterio, no sé, nos gusta mucho creer pues, no sé si es algo que venga del gusto, pero sí creemos mucho en los sueños, en los símbolos, en lo que se nos presenta, en lo que aparece.
y creo que muchas veces muchas decisiones se han tomado porque lo sentimos, ¿cierto? Como no, yo siento que eso es y le creemos al otro, ¿cierto? Como desde esa intuición. Eh, y también ha sido algo muy, muy bonito porque a través de esa incertidumbre o de esa vaguedad, eh, a veces como porque así pasa o por ser indipe, llegamos a formas o a cosas que de alguna otra forma, pues de una forma más lógica, por decirlo así, no hubiéramos llegado. Entonces, pienso que se trata como de habitar sí, como un espacio liminal que todavía no se manifiesta como por completo. Pues a mí me gustaría que termináramos con este poema que cuenta esto. No se trata de hablar, ni tampoco de callar. Se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Un extracto de un poema de Roberto Juarros en poesía vertical. Mm, Me parece que ahí está condensado lo que queremos decir con esta última canción. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por sacarnos el tiempo, por compartirnos sus ideas y sus conocimientos. Admiramos mucho su trabajo y nada, gracias. Sí, total, mil gracias por sacar el espacio para hablar con nosotras hoy. Y nada, ojalá sigan siendo así de consecuentes con el diseño y con ustedes mismos porque la marca de ustedes me encanta, bueno, nos encanta. Y creo que a mucha gente también les va a gustar. Pueden encontrar a Tabla Rasa en su página web tblrs.co, en Instagram como tblrs y en Spotify como tblrs Situaciones Espaciales. Gracias por escucharnos. Si te gustó este tema, compártelo con alguien a quien podría gustarle. En nuestra página web ornatos.co podrán encontrar la bibliografía del tema de hoy.